Buenos días a todos. A mí me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Han ido alguna vez a una sala de escape? Bueno, está muy de moda. Para quien no las conozca, se trata de un juego de aventura en el que un grupo de jugadores encerrados en una habitación han de lograr salir o escapar en un tiempo prefijado, para lo cual deberán resolver varios enigmas. Que no se preocupen quienes no hayan ido todavía a una sala de escape, porque pueden pensar en un sudoku, un jeroglífico o cualquier reto de este tipo. ¿Podrían describir sus sensaciones al ganar el juego? Normalmente diríamos que se siente una especie de euforia, una impresión de poder con cualquier reto. Es una consecuencia de la adrenalina liberada durante el desafío. Esa es la sensación que engancha a un matemático, que la vive cuando encuentra finalmente la demostración de un teorema, cuando observa por primera vez una relación entre conceptos insospechada, cuando, tras muchas horas haciendo estudios de simulación, el ordenador ofrece resultados. Y estoy segura de que ustedes, al enfrentarse a la sala de escape, al jeroglífico o al sudoku, se han sentido así. Es el latido de su vena matemática. Esta vena matemática es universal y es una lástima que a veces quede olvidada, simplemente por desconocimiento o por la creencia errónea de que no la tenemos, de que es propiedad exclusiva de unas pocas personas a las que les gustan las matemáticas. Hoy vamos a reflexionar sobre 3 cuestiones relacionadas con la estadística para poner a punto nuestra vena matemática. La primera parada es la importancia de los datos en la actualidad. Los datos son nada más y nada menos que la materia prima de la estadística. Y datos podemos encontrar en multitud de situaciones. De hecho, cada vez más frecuentemente, gracias a los grandes avances tecnológicos que facilitan la recogida de información. Todos vivimos rodeados de datos. Piensen, por ejemplo, en la información que recopilan las encuestas de opinión, los resultados de unas elecciones, o bien en su día a día. Por ejemplo, cuando nos levantamos y corremos la cortina para ver qué día hace, recabamos información meteorológica. Bueno, quizás esta fotografía es demasiado optimista, pero podemos ganar un poco de realismo. También, cuando cocinamos un arroz o una paella e intentamos que quede en su punto, aplicamos nuestra experiencia previa de otros cocinados con el fin de intentar predecir el tiempo exacto de cocción y que el arroz no se pase. O cuando sopesamos cómo deficiente es nuestro coche, calculamos cuál es su consumo medio de combustible cada 100 kilómetros. Y así podrían pensar en muchas otras situaciones que nos proporcionan datos. Es más, los aparatos que facilitan su recogida han visto cómo aumenta su demanda. Por ejemplo, las pulseras de actividad que registran nuestras calorías quemadas, pulsaciones cuando hacemos deporte, nuestros ciclos de sueño, etc. Y los datos no solo sirven para describir la realidad, sino que nos dan la clave para intentar pronosticar qué va a ocurrir en un futuro. Claro está, la previsión basada en los datos puede cumplirse o no, ya que es imposible saber qué va a pasar exactamente. Pero la estadística nos da garantías para acertar la mayoría de las veces. Bueno, como ven, la estadística es un campo peculiar dentro de las matemáticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en una materia que se rige por la exactitud de sus resultados, incorpora un aspecto nuevo y diferencial, el azar. El azar nos llena de incertidumbre y la estadística es la única linterna que nos permite ver algo en esa oscuridad. Volvamos a las pulseras de actividad. Bueno, pues lo que sabemos es que esa información que recogen es muy valiosa para las empresas, no solo las pulseras, sino que pueden pensar en otros ejemplos. ¿Por qué? Pues porque la utilidad que pueden tener los datos es luego la facilidad que dé a las empresas para conocer el perfil de sus clientes, averiguar qué atrae a los clientes de sus competidoras o, por ejemplo, estudiar el patrón de comportamiento de las altas y las bajas en los servicios que ofrece. La estadística es una herramienta poderosa para conocernos y conocer el mundo que nos rodea. Eso sí,
Las conclusiones de la estadística han de analizarse muy cuidadosamente, como vamos a ver ahora con varios ejemplos. La primera pregunta que nos vamos a plantear es: ¿qué animal es más hábil a la hora de resolver un puzzle? ¿Un pulpo o un gato doméstico? Una pregunta muy, muy profunda. Como ven aquí, el profesor Zapinski nos ha tomado la delantera y ha diseñado una prueba o un experimento para comparar la habilidad de ambos animales en las mismas condiciones. El profesor afirma que el pulpo es más inteligente. ¿Están ustedes de acuerdo con él? No parece una comparación muy justa, ¿verdad? Las condiciones del estudio, si bien son similares para ambos animales, favorecen muy claramente la reacción del pulpo frente a la del gato. Esto quiere decir que el experimento no está bien diseñado y por ello las conclusiones del profesor carecen de valor. Otro pequeño ejemplo podría ser el siguiente. Como decía irónicamente Bernard Shaw, se puede probar con estadísticas que las personas que usan paraguas son más gruesas, más saludables y viven más tiempo que las otras. Es decir, ¿usar el paraguas engorda? Bueno, pues hay que tener en cuenta el contexto. A principios del siglo XX, el paraguas todavía estaba considerado un artículo de lujo. Es decir, que la diferencia en vida no era debida al paraguas, sino a la calidad de vida de aquellas personas que tenían paraguas en la época. Bueno, como esta charla versa sobre la estadística, creo que no debemos dejar pasar la oportunidad de visualizar algunos datos, aunque sean anecdóticos. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es si las películas de ahora son peores que las de antes. Y si queremos saberlo, podemos buscar datos en Internet. Hoy en día hay datos sobre prácticamente cualquier tema. En esta gráfica se ha recogido una colección de películas seleccionada por una página web. Cada círculo azul representa una película. Así que tenemos información acerca de su año de estreno y la puntuación que le han otorgado los internautas. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Ven alguna relación entre la puntuación y el año? Pues parece que hay una asociación entre los títulos más recientes y las puntuaciones más bajas, porque si nos fijamos en las peores calificaciones, son las que obtuvieron las películas de entre 1990 y 2010. Sin embargo, ¿qué películas han considerado en esta página web? Evidentemente, no son todas las películas que existen. Y por tanto, esa colección de películas no tiene por qué representar bien las características de la totalidad. Sin más que representar cuántas películas se han recogido por año, se puede ver que no todos los años están igualmente representados. En concreto, tenemos muchas menos películas antiguas que recientes. Y podría ser que las antiguas estén escogidas precisamente por su calidad, ya que son los usuarios de la web los que actualizan la lista con sus películas favoritas. Aunque no es imprescindible tener muchas películas, sí deberían ser representativas de todas las que hay. Por eso, como esto no ocurre en el ejemplo, no podemos extraer una conclusión general acerca de la calidad. Bueno, pasemos ahora a una pregunta más cercana. No vamos a entrar en el debate de actualidad sobre si son más ricas las marañuelas del banco o las de Candás. Eso puede terminar muy mal y además yo no soy la persona más objetiva en ese tema. Pero la pregunta que vamos a ver es la siguiente. ¿Cómo de conocidas son las marañuelas? Bueno, para ello vamos a usar Google Trends. Es una herramienta de Google que nos permite ver las tendencias de búsqueda de determinados temas. En esta gráfica se ha representado el interés que suscitaron las marañuelas a lo largo de 2019. Y podemos ver que ese interés estuvo comprendido habitualmente entre 10 y 35, en una escala de 0 a 100. Es decir, que fue un interés medio-bajo.
No obstante, vemos una semana totalmente atípica, en la que el interés fue máximo, de 100. ¿Distinguen qué semana fue? Fue exactamente la Semana Santa. Cuando hay un dato tan diferente, es preciso averiguar si se trata de un error o qué lo ha originado. En este caso, la explicación viene de que tradicionalmente las marañuelas han estado vinculadas con la Semana Santa. Ahora bien, en muchas ocasiones nos interesa resumir el comportamiento de la mayoría de los datos. Por ejemplo, el interés medio por las marañuelas en 2019 nos permite sintetizar todos estos datos con un único valor. ¿Pero qué impacto tiene esa semana atípica en el interés medio? Para ver su influencia, podríamos volver a calcular la media con todos los datos, salvo el de la Semana Santa. Y veríamos cómo el interés medio cae. Y de hecho, podemos encontrar ejemplos en los que esa caída es tan grande como queramos. Afortunadamente, hay métodos para paliar esto, porque imagínense las consecuencias tan nefastas que puede tener este hecho cuando establezcamos las conclusiones de nuestros estudios y éstas dejen de ser válidas simplemente por el impacto de un único dato. Esos métodos que limitan la influencia de las observaciones atípicas o erróneas se llaman métodos robustos, por la solidez de sus conclusiones incluso en situaciones como esta. Por último, la evolución de la estadística no solo comprende el desarrollo de nuevas técnicas para analizar los datos, sino que a veces la novedad reside en tratar nuevos tipos de datos. ¿Alguna vez les han hecho una encuesta, quizás telefónica? Yo les voy a proponer una muy breve, no de las que duran 5 minutos, más otros 10 minutos intentando convencer al teleoperador de que no nos va a vender nada, y menos a la hora de la siesta. Bueno, en este caso nos preguntan cuánto creemos que vamos a reflexionar durante estas charlas. Y tenemos un pequeño formulario con 4 opciones de respuesta. Creo que voy a reflexionar mucho, bastante, un poco y nada. La primera pregunta que nos puede surgir es si esto es suficientemente informativo. El hecho de que solo haya 4 opciones de respuesta limita mucho, mientras que naturalmente nos gustaría que nuestras respuestas proporcionaran mucha información. Además, ¿está clara la diferencia entre, por ejemplo, reflexionar mucho y reflexionar bastante? ¿Tienen claro cuándo clasificarían su grado de reflexión en una categoría u otra? ¿La distinción que pueda hacer yo entre estas opciones de respuesta es la misma distinción que puedan hacer ustedes? Bueno, hay una serie de inconvenientes asociados a esta forma de responder, llamada escala Likert. Para solventarlos, se pueden buscar escalas alternativas. La nueva escala va a ser libre, es decir, no vamos a tener que escoger nuestra respuesta de entre una serie de respuestas prefijadas, sino que vamos a gozar de libertad para construirla. Parémonos un momento en este punto. El lenguaje natural es limitado y las palabras que existen, mucho, bastante, poco, no son suficientes para hablar de infinitos grados de reflexión. Pero sí conocemos un lenguaje que tiene esa capacidad, el lenguaje matemático. Por tanto, para dar nuestra opinión, vamos a utilizar un número o números y no palabras. La primera idea podría ser dar una puntuación de 0 a 10, donde 0 se identificaría con la expectativa de no reflexionar absolutamente nada y 10 con la de reflexionar mucho. Pero ¿no les da la sensación de que nos pedirían demasiada exactitud para una valoración que por su naturaleza es imprecisa? Pues así es. La escala que vamos a ver ahora se llama escala de valoración difusa libre y nos proporciona una forma nueva de expresar nuestra opinión, aunque sea también numérica.
vamos a dibujar el rango de valores que solemos utilizar para puntuar, de 0 a 10, y la primera pregunta que nos haríamos sería, ¿entre qué valores está nuestra opinión? Pongamos que, por ejemplo, pensamos que vamos a reflexionar mucho, pero quizás podríamos reflexionar aún un poquito más. Bueno, pues podríamos dar el intervalo de valores entre 8 y 9, porque son muy buenas puntuaciones, pero no incluyen la máxima. A continuación, pensaríamos qué valores son compatibles, en cierto modo, aunque no sea totalmente, con nuestra opinión. Y ponemos, por ejemplo, los valores de 7 a 10. Bueno, el dato que considera conjuntamente estos dos intervalos se llama difuso trapezoidal. Trapezoidal porque recuerda a un trapecio, y difuso porque su forma de expresar nuestra opinión deja de ser un número y pasa a ser un número difuso, un número impreciso, que está modelado a través de una función. Recordemos que los valores con los que estábamos completamente seguros eran los que estaban entre el 8 y el 9. Bueno, pues les asociamos la máxima compatibilidad con nuestra opinión, 1. Sin embargo, no estábamos tan seguros de los valores entre 7 y 10, aunque no queríamos descartarlos completamente. Por eso, un valor como 7,5 nos puede parecer asumible, pero no nos gusta tanto como los que están entre el 8 y el 9. Y si se fijan en el 7,5, la compatibilidad es 0,5, baja hasta 0,5. Claramente, esta forma de responder es más complicada que las 4 opciones de respuesta que teníamos al principio con la escala Likert, pero es mejor. Para compararlas, se ha llevado a cabo un estudio con alumnos de cuarto de primaria del Colegio San Ignacio de Oviedo. Se seleccionaron varias preguntas de un cuestionario internacional que evalúa los conocimientos de los alumnos de ese nivel en matemáticas, en ciencias y en lectura, el llamado TIMSS-PIRLS, y en el que se basan algunas medidas que plantean los distintos países en política educativa. Bueno, tenían que responder utilizando las dos formas, las dos escalas, y la información que se ganó con esta nueva escala fue mucha. Porque ¿cuántas respuestas diferentes podríamos obtener con esta nueva escala? Tantas como alumnos. Infinitas posibilidades frente a solo 4 opciones que teníamos con la escala inicial. Es más, los niños captaron muy bien el espíritu del estudio y tras un breve entrenamiento nos sorprendió mucho constatar que tenía muy buena disposición a aplicar esta forma de responder y que sus respuestas eran muy coherentes. Actualmente estamos desarrollando técnicas estadísticas para analizar datos de este tipo. Bueno, espero que estas pinceladas de estadística les hayan hecho reflexionar y darse cuenta de que el interés por los datos está en auge y precisamente por ello conocer algo de estadística nos permite valorar lo que se nos dice y desarrollar nuestro pensamiento crítico. ¿Han sentido las palpitaciones en su vena matemática? Cultívenlas siempre que tengan ocasión. Muchas gracias por su atención. Gracias.